Bueno, pues empezamos hoy la evolución política del franquismo. Antes de comenzar, señalar muy brevemente las tres etapas en las que se divide la dictadura franquista. La periodización del franquismo está muy determinada por la evolución económica, de la manera que los primeros 20 años, del 39 hasta el 59, es lo que se conoce como la etapa de la autarquía. Sabéis que la autarquía es un régimen económico que se caracteriza por la búsqueda del autoabastecimiento. Vamos a presentarlo aquí en forma de una España que tiene que consumir sus propios alimentos, el pan, el vino. Vamos a hacer aquí un queso manchego. Bueno, autarquía porque la política económica del régimen busca ese autoabastecimiento y apenas cierra relaciones económicas con el exterior. En el año 59 hay un cambio importante que ya veremos y se da paso a una nueva etapa que es la del desarrollismo. Vamos a representarlo en forma de un gráfico con una línea ascendiente que indica que los parámetros económicos están subiendo. Vamos a ver que es una época de crecimiento, de industrialización y de desarrollo. Iría hasta el año 73. Y a partir del 73, los dos últimos años, es lo que se conoce como el tardofranquismo, la crisis final del régimen. Una etapa que vamos a representar en forma de un Franco decrépito, ya muy viejo. Todo el mundo pues, piensa ya que al dictador le quedan pocos años de vida, lo único que falta es esperar a que se produzca, como decían, el hecho biológico. Vamos a representarle aquí con las arrugas en la frente, con las ojeras. Eso sí, el bigotillo siempre le tuvo, este Franco decrépito, que es el mejor símbolo de esa crisis final de un régimen que tenía los días contados. Bueno, pues vamos a empezar viendo la evolución política del régimen en los primeros 20 años, en la etapa de la autarquía. Estos años que van del 39 al 59, los años más duros y que de alguna manera también coinciden con eso que hemos llamado la posguerra. En estos años la evolución política va a estar muy condicionada por la política exterior. De tal manera que los hechos que ocurren, la política exterior del régimen va a condicionar mucho la evolución interior. Vamos a hacer por eso, de esta manera, en dos columnas. Aquí vamos a representar la evolución de la política exterior y aquí la evolución de la política interior. Bueno, si os dais cuenta, el año 39 es el año que comienza la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente esta Segunda Guerra Mundial, vamos a representarla aquí en forma de un tanque, va a condicionar claramente los avatares políticos de España. No tenemos que olvidar que esta Segunda Guerra Mundial la desencadena Hitler, uno de los aliados de Franco en la Guerra Civil. ¿Qué postura va a tener España ante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues en un primer momento, del año 39 al año 40, España se va a declarar neutral. Vamos a representarlo aquí en forma de una balanza equilibrada en la que Franco no se pone ni de un lado ni del otro. ¿Por qué? Porque la guerra comienza Hitler, ya lo sabéis, invadiendo Polonia, pero claro, al principio no está claro quién va a ganar. Y lo que no va a hacer Franco es, por mucho que Hitler le haya ayudado en la guerra civil, decantarse claramente por uno de los bandos sin saber si ese bando va a ganar o no va a ganar. La situación cambia el año 40, cuando Hitler, acordaos, inicia la campaña de Francia, derrota fulminantemente a Francia, ocupa Holanda, ocupa Bélgica, y entra Italia en la guerra también, y todo parece indicar, el año 40, que las potencias del eje van a ganar la guerra. En esa situación, Franco cambia, abandona la estricta neutralidad y declara lo que se conocerá como la no beligerancia. ¿Qué quiere decir esto de la no beligerancia? Bueno, pues significa que España no entra en la guerra, es decir, España sigue sin ser beligerante, pero ya no es neutral. Es decir, no entra en la guerra, pero no le da igual cualquiera de los bandos. Es decir, España se muestra claramente alineada con uno de los bandos, que es el de las potencias fascistas, el de las potencias del eje. Eso quiere decir no beligerancia. España no entra en guerra, pero ya no es neutral, muestra su sintonía con las potencias del eje. Se produce, por lo tanto, el momento de máxima aproximación de Franco a las potencias fascistas, especialmente a la Alemania de Hitler. Un acercamiento que quedará manifestado en esa entrevista que tendrán Hitler y Franco en Hendaya. Sabéis que Hendaya es la localidad que se encuentra en la frontera francesa con España.
Hitler ya ha ocupado todo lo que es la zona occidental de Francia y allí llega en tren hasta Hendaya, la frontera con Guipúzcoa, y allí se va a entrevistar con Franco. Se desarrolla toda la parafernalia, las esvásticas, etc. Bueno, esta aproximación entre Franco y Hitler, vamos a representar aquí a Hitler, también con su bigote, de esta aproximación saldrá el compromiso de Franco de enviar la famosa División Azul, un cuerpo armado formado por, se calcula que unos 50.000 voluntarios de Falange que acuden, van a ir al frente ruso a luchar del lado de la Alemania nazi para combatir el comunismo, ¿de acuerdo? Bueno, repito, son los momentos de máxima aproximación, alineamiento entre la España de Franco y las potencias del eje, cuyo símbolo sería, como repito, este envío de la División Azul, los voluntarios falangistas que luchan en la Segunda Guerra Mundial del lado alemán, en el frente ruso, concretamente en el cerco de Leningrado. Bueno, ¿cómo se traduce esto a nivel interior? Bueno, acordaos que el régimen de Franco no tenía una ideología específica. Franco lo que sí que contó fue con la adhesión de diferentes grupos, cada uno con sus propias sensibilidades, tendencias, era lo que se conocían como las familias del régimen. Estas familias eran monárquicos, católicos, algunos eran simplemente militares, que se identificaban simplemente por ser miembros del ejército, estaban los que procedían de Falange, vamos a representar aquí el yugo y las flechas, los había que procedían del carlismo, vamos a representar aquí la bandera carlista. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer Franco a lo largo de su vida política? Todas estas sensibilidades, estas diferentes tendencias, tenían diferentes modelos acerca de cómo debía evolucionar la dictadura. Lo que compartían todos ellos era su lealtad absoluta a Franco. Y Franco lo que va a hacer es jugar con ellas, dando más o menos presencia a una u otra en función de la coyuntura. Todo ello siempre con un mismo objetivo, que es garantizar la estabilidad y la pervivencia de su régimen. Pues bien, en estos momentos de avance fascista en el que parece que toda Europa va a estar dominada por las potencias fascistas, ¿qué es lo que hace Franco? Pues Franco lo que hace es decir, si ahora en Europa lo que domina es el fascismo, yo voy a ser el mayor fascista, y se saca la camisa fascista. ¿Esto en qué se traduce? En el hecho de que de todas las familias, la que va a tener más fuerza, porque es la que más se identifica con ese fascismo, es evidentemente Falange. Como consecuencia, en la política interior asistimos a lo que se conocerá como el periodo azul o periodo nacional sindicalista. Azul porque el azul es el color de Falange, y nacional sindicalista porque apela mucho a esa retórica revolucionaria, este lenguaje moderno de encuadramiento de la población a través de los sindicatos verticales, muy propio de Falange. Esto se traduce en que de todas las tendencias, los ministros de Falange, los ministros falangistas van a ser muy presentes, van a ocupar muchos ministerios, además ministerios muy importantes, como son por ejemplo el de Asuntos Exteriores, y además el régimen va a exhibir toda la retórica fascista, por ejemplo, saludos con el brazo en alto, o por ejemplo desfiles, lenguajes, discursos, pues todo eso que hemos visto en los regímenes fascistas, lo vamos a encontrar también aquí en esta España del nacional sindicalismo, esta España del periodo azul que va más o menos hasta el año 43. ¿Y por qué hasta el año 43? Porque acordaos que a partir del año 44, ya en el año 42 se producen las primeras derrotas del eje, Stalingrado, después el desembarco en Sicilia, el desembarco en Normandía. A la altura del año 44 todo parece indicar que efectivamente las potencias del eje van a ser derrotadas y la Segunda Guerra Mundial la van a ganar los aliados. Franco se da cuenta de que su aproximación a las potencias del eje le puede perjudicar y por eso abandona la no beligerancia y Franco vuelve otra vez a declararse neutral. La División Azul se retira,
Franco empieza a cortar distancias con las potencias del eje y lo que busca es acercarse, aproximarse a los aliados. A pesar de estos esfuerzos, Franco no va a poder evitar que el año 45, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, comience uno de los periodos en la política exterior más difíciles para la dictadura, que es el aislamiento internacional. Vamos a representarlo aquí en forma de una España aislada, cercada internacionalmente. Los aliados vencedores en la Segunda Guerra Mundial no pueden olvidar, repito, que Franco se ha alineado con Hitler y con Mussolini, que ha enviado la División Azul y retiran sus embajadores. Este aislamiento y esta condena se plasmará en una declaración de las Naciones Unidas en las que se tilda el régimen de Franco claramente de fascista, tachamos aquí a Franco, y se recomienda la retirada de embajadores. Son, repito, los años más difíciles, más duros del régimen, son años de aislamiento. Estos cambios, ¿cómo se traducen a nivel interior? Bueno, pues a nivel interior van a marcar el fin de eso que llamábamos el periodo nacional sindicalista o el periodo azul. A partir del año 43, Franco se da cuenta de que, ante el avance de los aliados, su identificación con el fascismo puede ser perjudicial. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer? Un nuevo giro. Los ministros falangistas empiezan a perder peso, se reduce el número de ministerios ocupados por la falange y que pasan a ocupar ministerios secundarios, y de todas las familias del régimen, la que Franco considera que podría ser mejor aceptada por los aliados, pues considera que son los católicos. Con lo cual, a partir del año 43 y hasta el año 59, asistimos al periodo del nacionalcatolicismo. ¿En qué se traduce este cambio? En que Falange, lo hemos visto, pierde peso y en su lugar los ministros que proceden de la Asociación Nacional de Propagandistas, los ministros católicos, cobran peso. Hay que tener en cuenta que entre las potencias aliadas y los nuevos estados democráticos los estados democráticos que se construyen en Europa, hay muchos católicos. Bélgica es un país católico, en Francia hay mucho católico, en la nueva República Federal Alemana hay mucho católico, la democracia cristiana se va a convertir en una fuerza dominante, y Franco considera que, teniendo en cuenta la mayor presencia de ministros católicos, va a permitir que el régimen sea mejor aceptado por las potencias occidentales. Desaparece el saludo con el brazo en alto, desaparece esa retórica y esa parafernalia fascista, y como os decía, Falange pierde un peso que no volverá a recuperar. No solamente eso, sino que el propio régimen, ahora lo que se lleva en Europa es la democracia, el propio régimen es consciente de que tiene que cambiar el lenguaje y Franco se quita la camisa de Falange, se quita la camisa fascista y se pone la camisa demócrata. En este sentido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a proceder a una operación de maquillaje política que se va a manifestar en varios aspectos. Primero, en promulgar una serie de leyes fundamentales a modo de constitución. Los regímenes democráticos tienen constitución, pues Franco tiene también sus leyes fundamentales. Estas leyes fundamentales son varias. La primera, la ley que crea las Cortes. Unas Cortes que evidentemente estaban formadas por procuradores que no eran elegidos, que no tenían apenas poder, únicamente tenían un carácter deliberativo, pero le permitía a Franco a decir que, igual que esas democracias, en España también había un parlamento. En segundo lugar, se aprueba el Fuero de los Españoles. ¿Qué es esto del Fuero de los Españoles? Bueno, pues es una declaración ambigua de derechos y deberes de los españoles. Vamos a representarlo aquí en forma de una persona que habla porque teóricamente se fue reconocida la libertad de expresión, de asociación, etc. ¿Dónde estaba la trampa? Evidentemente esto era un maquillaje. Una declaración muy ambigua de derechos y libertades que en el fondo estaban muy restringidos porque todo dependía de la sujeción a las leyes, del respeto a las leyes y a los principios del régimen, con lo cual, repito, era todo una mascarada.
Y entre esas leyes fundamentales tenemos también la ley de sucesión, que venía a establecer que España era un Estado social y católico representativo y que además tenía forma de reino, con la salvedad de que España se convertía en un reino sin rey, un reino a cuyo frente únicamente había un caudillo. Para culminar este proceso, esta auténtica mascarada, Franco no tiene ningún reparo en calificar a su régimen de democracia orgánica. Sí, sí, como lo oís. De hecho, no hay ningún dictador que se califique a sí mismo como dictador. Hitler era el Führer, que quiere decir el conductor, Mussolini era el duce, Franco es el caudillo. España es calificada oficialmente como democracia orgánica, es decir, una democracia consideraban la mejor, porque frente a esas democracias de Occidente, que eran realmente partitocracias, aquí la población participaba a través de 3 órganos naturales, de ahí lo de la democracia orgánica, que eran las familias, los municipios y los sindicatos verticales. ¿De acuerdo? Bueno. Evidentemente, esta operación de maquillaje no se la van a creer las potencias occidentales y no va a evitar que durante del 45 al 53 España se encuentre sometida a ese aislamiento internacional. ¿Cuándo va a cambiar la situación? Bueno, va a cambiar la situación a partir del año 53. Recordad que después de la Segunda Guerra Mundial estamos en plena Guerra Fría. El enfrentamiento entre esas dos grandes superpotencias que han surgido de la Segunda Guerra Mundial, que son los Estados Unidos de América, vamos a representarlo aquí en forma de Estatua de la Libertad, ¿de acuerdo? Y la Unión Soviética. Dos potencias, vamos a representar aquí un Kremlin, dos superpotencias que representan dos modelos económicos y políticos antagónicos, el mundo capitalista y el mundo comunista. Los antiguos aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética, se han convertido en enemigos. Acordaos que se le llama Guerra Fría a este periodo, que va a caracterizar también las relaciones con el régimen. Se le llama Guerra Fría porque el armamento nuclear que acumulan las dos superpotencias hace que no lleguen a enfrentarse directamente, porque el uso de ese armamento nuclear provocaría que no hubiese ningún vencedor, sino que todos fueran vencidos y que incluso la humanidad pudiera desaparecer. En este ambiente de Guerra Fría, los Estados Unidos tienen un nuevo enemigo, que es el comunismo, y por lo tanto dejan de lado sus principios ideológicos, la defensa de la democracia, etc., y están dispuestos a aliarse con cualquier país que les sirva en su estrategia de enfrentarse a la Unión Soviética. Y mira por dónde, en el suroeste de Europa hay un país que hace del anticomunismo una de sus banderas, está en un lugar estratégico en el paso del Estrecho de Gibraltar, y Estados Unidos va a considerar que tener a España de su lado pues le puede proporcionar importantes bazas estratégicas. Como consecuencia, el año 53 se van a firmar dos importantes acuerdos que van a marcar el fin del aislamiento y la rehabilitación del régimen. Rehabilitación que es lo que va a marcar esta nueva etapa del 53 al 59. Efectivamente, el año 53, con toda la pompa, en Estados Unidos firma los acuerdos de cooperación con España, por los que, a cambio de una ayuda económica, la verdad que muy tímida, una ayuda económica además destinada básicamente a comprar armamento obsoleto a los Estados Unidos, con lo que la ayuda económica redundaba en beneficio de Estados Unidos, pues bien, a cambio de esa ayuda económica, España le proporcionaba a Estados Unidos 4 bases militares. Una base naval importantísima en Rota, en la provincia de Cádiz, aquí, fundamental para el dominio del estrecho, y 3 bases aéreas, vamos a representarlo con avioncitos, en Morón, en Sevilla, en Torrejón, a las afueras de Madrid, y en Zaragoza. Estos acuerdos de cooperación entre Estados Unidos y España significan, de alguna manera,
el reconocimiento, la rehabilitación internacional del régimen. Para el régimen de Franco esto es un gran éxito porque significa romper el aislamiento y la condena internacional. A partir de este momento, Franco va a ver cómo España empieza a ser admitida en los organismos internacionales, en la ONU, posteriormente en la UNESCO, etc. Y se convierte a partir de ahora en un firme baluarte de la estrategia de Estados Unidos en su Guerra Fría, en su enfrentamiento con la Unión Soviética. Estos acuerdos significaron una auténtica cesión de soberanía, es decir, el gobierno de España en estos acuerdos permitía que los Estados Unidos pudieran tomar decisiones y utilizar las bases prácticamente sin necesitar el permiso del gobierno español. Pero para Franco lo importante era romper el aislamiento y de hecho se comenta que dio instrucciones al ministro de Exteriores de que firmasen lo que fuera con tal de romper el aislamiento. Junto con los acuerdos con Estados Unidos, otro importante acuerdo internacional que contribuye a la ruptura del aislamiento son los acuerdos con la Santa Sede, el concordato con el Vaticano. Vamos a presentar aquí un Vaticano. Bueno, evidentemente el catolicismo es una base del régimen y tenía ya el apoyo de la jerarquía católica, pero no tenía hasta ahora firmado el concordato con el Vaticano. Gracias al acuerdo con el Vaticano, la Iglesia Católica va a ver consagrados una serie de privilegios en España, fiscales, también desde el punto de vista ideológico, el control de la educación, etc. Y al igual que los acuerdos de Estados Unidos, este concordato con el Vaticano va a permitir la ruptura de ese aislamiento. A nivel interno, ¿esto en qué se va a traducir? Se va a traducir en que el régimen, evidentemente, se siente mucho más cómodo, ya no tiene necesidad de maquillar nada, y esto va a significar un retroceso de alguna manera en ese maquillaje, aunque a fin de cuentas la dictadura sigue siendo dictadura. Y eso se va a plasmar, por ejemplo, en la aprobación en el año 57 de otra de las leyes fundamentales, la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento. Básicamente, lo que venía a establecer esta ley era establecer los principios ideológicos del movimiento nacional. Otra vez la presencia de Falange, aunque es verdad que Falange no recuperará el peso y el poder que tuvo, pero simplemente esa retórica y esa ideología de estos principios fundamentales que hacían de Franco caudillo vitalicio de la España católica y de esa retórica imperial, pues los valores naturales del régimen que había creado Franco. Bueno, pues hasta aquí la evolución política hasta el año 59.